Son unas criaturas que pueden habitar en cualquier sitio con tal de que tengan la suficiente humedad y alimentos. Yo creo que son muy interesantes de observar y por ello os propongo que con unos materiales muy sencillos y con vuestras propias manos hacer un sencillo hormiguero donde seguro vais a pasar momentos muy buenos de observación. Con unos materiales muy sencillos que podemos encontrar en cualquier tienda, ferretería o materiales de construcción, vamos a hacer un hormiguero de cría y observación de hormigas. Para eso vamos a tallar sobre una plancha de polietileno de alta densidad unas sencillas galerías que irán cubiertas con un cristal. También va a ir un pequeño tubo transparente a una bliza o recipiente de alimentación para que ellas tengan su sustento. También vamos a hablar de cómo conseguir las hormigas reina, qué época del año es la ideal para hacerlo. Y por último, vamos a hablar también de las hormigas de las agallas, que son unas hormigas muy diminutas que colonizan las agallas de los robles. Para fundar nuestro hormiguero necesitamos una hormiga reina. Y esto es así porque la reina es el único ejemplar de la colonia que vive durante muchísimos años. Además pone huevos y puede hacer que nuestra colonia se perpetúe en el tiempo. Las hormigas reina las podemos conseguir a finales de verano, tras las lluvias, tras los vuelos nupciales. Vamos a observar que hay una hormiga que ha perdido las alas y que anda por el suelo intentando encontrar un sitio para refugiarse. Es el mejor momento para poderla coger. Una vez que tengamos las reinas, necesitamos ponerlas en pequeños recipientes con un algodón pequeñito, con humedad, para que empiecen a poner sus huevos. Si queremos fundar nuestra colonia hormiguero en una época del año diferente a finales de verano, que es cuando comenté que salen las reinas aladas, podemos adquirirlas en tiendas especializadas. Allí podemos encontrar diferentes tipos de reina con obreras que vienen en pequeños botes. Nos las enviarían por correo a casa para fundar nuestra pequeña colonia. Para empezar a montar nuestro hormiguero, vamos a colocar sobre la plancha de polietileno expandido el bloque de cristal y lo vamos a centrar. Una vez que está centrado, marcaremos con una pequeña punta metálica, un atornillador por ejemplo, el perímetro del cristal. Esto nos va a servir de referencia a la hora de tallar las galerías para no salirnos del sitio donde tenemos que incidir con la broca. Una vez tallado el perímetro sobre el polietileno, vamos a empezar haciendo la galería principal y que vamos a comunicarla a través de un lateral del polietileno con el macarrón translúcido que usaremos, como ya comentamos, para el acceso a la zona de alimentación de las hormigas. Sobre la plancha de polietileno de alta densidad vamos a tallar con el microtaladro unas galerías y a esas galerías les vamos a dar una forma más o menos orgánica, es decir, una forma como de alveolos, una forma sinuosa, una forma donde las hormigas se puedan encontrar a gusto y les recuerde un poco su hábitat natural. El recorrido de las galerías se puede complejizar todo lo que queramos, pero bueno, este circuito yo creo que es suficiente para la colonia que vamos a instalar. Ahora vamos a pintar un poco la superficie del hormiguero en el lado donde vaya apoyado el cristal, un poco para que haga contraste y podamos ver mejor las hormigas. Estamos pintando la superficie del hormiguero con pintura acrílica de color ocre. Es una pintura que seca muy fácil, rápido y no deja ningún tipo de olor. Una vez que está seca la pintura por la superficie y el interior de las galerías, es el momento de colocar el cristal y sellarlo con la masilla. La masilla se coloca por el perímetro formando un fino cordón. De esta manera nos dará tiempo a colocar el cristal sin ningún problema. Apoyaremos el cristal con mucho cuidado. Ese cristal va a tener que ir cubierto la mayor parte del tiempo con una cartulina opaca. ¿Por qué? Porque a las hormigas no les gusta nada la luz y prefieren estar a oscuras. Solo vamos a eliminar ese cartón, esa pequeña cartulina opaca, de vez en cuando, para poderlas observar con mucha tranquilidad y siempre en unas condiciones de luz más o menos de penumbra, para que ellas no se sientan molestas. El interior del hormiguero
Como vemos, está lleno de galerías que cumplen diferentes funciones. En unas, por ejemplo, las hormigas van a depositar sus huevos, otras van a ser para las larvas, en otras va a vivir la reina junto con un séquito de obreras que van a estar a su alrededor cuidándola y alimentándola. Una vez que tenemos construido nuestro hormiguero con todas sus galerías, el cristal, la cartulina opaca, tenemos el tubo transparente del hormiguero que vamos a conectar con la pequeña colonia de hormigas donde están las obreras, la reina, etcétera, para que ellas mismas, por su propio pie de iniciativa, colonicen a través del tubo nuestro hormiguero. Una vez que el tubo esté dentro, ellas mismas van a encontrar la salida y van a intentar buscar un sitio oscuro y tranquilo dentro de nuestro hormiguero. La alimentación es muy sencilla, va a depender un poco de la especie que tengamos en nuestro hormiguero, porque hay especies granívoras, para lo cual podemos colocar pequeñas pipas de girasol, semillas, trigo, etc. Para otro tipo de hormigas, que quizás son más omnívoras, podemos colocar néctar, un poco de aguamiel. Hemos visto antes cómo hacer un hormiguero de observación con un bloque de poliespan y cristal, pero también podemos observar unas hormigas muy curiosas que viven en el interior de una galla. ¿Qué es una galla? Empezaré por ahí. Una galla es una excrescencia del roble que se forma cuando una pequeña avispilla pica una yema a comienzo de primavera. Esa avispilla deposita en la yema un huevo y deposita un poquito de un veneno que hace que el roble genere esa especie de excrescencia o tumor. Cuando esa agalla tiene un cierto tamaño, eclosiona el huevo de la avispilla y se come el interior o una parte del interior. Al año siguiente, esa larva de avispa emerge a través de un pequeño agujero de la galla y vuela fuera de la galla para colonizar otros robles. Queda a disposición una pequeña bola de madera con entrada, vamos a ver el interior, con un pequeño hueco muy confortable y totalmente climatizado porque tiene una pared aislante que forma la pared de la galla. Y esta galla es el lugar ideal para que ciertas hormigas la colonicen y hagan de ella su hormiguero. Se podría decir que tienen su pequeño chalet acondicionado exclusivamente para ellas. Recordemos que en nuestro planeta los grandes colonizadores son los insectos. Y dentro de los insectos, si cabe destacar algún género o familia en concreto, son los himenópteros, las hormigas. Las hormigas pueden estar en casi cualquier hábitat. Viven en zonas de desierto, en zonas casi incluso polares, en zonas meridionales, por supuesto. Y aquí en la península tenemos un montón de especies muy interesantes. Pues las hormigas en el ecosistema son muy valiosas porque tienen todo el campo, digamos, totalmente a su disposición y ellos pueden regular poblaciones de insectos, por ejemplo, pueden regular las poblaciones de pulgones, regular las poblaciones de ciertos parásitos para las plantas, en fin, que tienen una manera de vivir en la que se interrelacionan muchísimo con toda la vegetación y todo el entorno y los animales de la zona y de alguna manera modelan un poco el ecosistema. No por ser insectos muy abundantes podemos disponer de las hormigas a nuestra voluntad, no podemos destruir sus hormigueros, no podemos recolectarlas en exceso o destruir ejemplares por nuestro capricho. Siempre tenemos que tener el máximo respeto. Podemos observarlas en la naturaleza, podemos, como hemos dicho, acoger a una reina, a una pequeña colonia para fundar nuestro hormiguero. Pero ante todo tenemos que tener un poco de respeto y admiración hacia estas criaturas que realmente, como he dicho, son muy importantes en el ecosistema.